Bueno, ayer el Ministerio de Salud confirmó que hasta el momento no hay una presencia de transmisión entre gripe aviar entre personas, esto luego de detectarse el primer caso en nuestro país de esta enfermedad en humanos. Javier Albornoz nos va a contar, nos va a explicar. Claro, preocupa, pero se ha hecho un insistente llamado, Javier, precisamente a la tranquilidad para poder enfrentar esta problemática que está principalmente dada por cualquier tipo de contacto con aves, principalmente, pero también con otros mamíferos. Así que tú nos vas a contar. Así es, Vivi. De hecho, yo creo que es importante lo que tú decías, tranquilidad ante todo frente a este primer caso en humanos confirmados, si bien, y esto es igual, es importante recalcar lo que este es el segundo caso en toda la historia que se conoce, al menos en Sudamérica, y si bien han habido otros casos de contagio a humanos, lo importante hasta ahora es que hay que descartar que se esté dando el contagio de humano a humano, sí, de aves y o mamíferos hacia humanos, y eso es lo que se está investigando en estos momentos de este hombre de 53 años confirmado de la zona norte de nuestro país. Dentro de las características que entregaba el Ministerio de Salud, decía que probablemente haya sido a través del contagio de un ave silvestre. Sin embargo, se está investigando aún efectivamente desde dónde provino este virus en específico a esta persona, cómo fue el contagio y si es que hay, por ejemplo, más personas cercanas a él que puedan también haberse contagiado desde esta misma fuente. Hasta ahora, según informaciones que daban, por ejemplo, portales de la zona, se trataría de un hombre en Tocopilla, pero no estaba del todo confirmado. Simplemente la información que se han entregado desde el Ministerio de Salud es que es una zona costera en el norte de nuestro país, y este sería entonces el primer caso humano confirmado en nuestro país y el segundo en Sudamérica, porque hace un par de semanas, netamente cerca por ahí de febrero, se había confirmado una niña en Ecuador, y otros casos más que se han confirmado a lo largo de la historia, que ya esta gripe aviar ya lleva cerca de 25 años dando vueltas en el mundo, y a nuestro país llegó y se ha dado en general en Sudamérica, dado de las aves migratorias que han venido desde el hemisferio norte. Siempre se había conocido hartos casos en el hemisferio norte, y este año, del año pasado más bien hasta este año, empezó a crecer este nivel de contagios en nuestro continente, y sobre todo donde se ha dado la mayor preocupación ha sido en Perú, y más porque empezaron ahí a darse estos contagios en mamíferos. Pero bueno, vamos a ahondar sobre esto, pero antes que nada vamos a escuchar parte de lo que nos decía la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con respecto a este primer caso en humanos confirmados. No se ha detectado transmisión entre personas, sin embargo es una situación que todos los sistemas de salud están continuamente en alerta, y por esto es que se trabaja cada vez que se detecta uno de estos eventos de epizootia, se trabaja en forma conjunta con la salud animal. El virus H5N1, a diferencia de la influenza humana, progresa más rápidamente hacia un cuadro de neumonía, por eso es que es un cuadro que tiene una mayor gravedad que la influenza estacional, que es el virus humano. Los equipos de epidemiología están en terreno en la ciudad de residencia de esta persona, es una ciudad costera. La información que tengo yo hasta este momento es que lo más probable es que haya sido una exposición en el lugar a animales silvestres. Bueno, este es el primer caso, ya lo decía la ministra y lo dicen en general las autoridades, por ahora no se ha dado esto del contagio entre humanos, pero sí es importante tener ciertas recomendaciones, tener ciertas advertencias con respecto a este virus. En nuestro país ha afectado principalmente a aves silvestres, también a aves industriales y de traspatio, pero también ha afectado a mamíferos, y ahí es donde siempre está la preocupación, porque si este virus ha ido mutando de aves a mamíferos, podría darse también que eventualmente, si es que se sigue propagando, pueda mutar de tal manera que siga afectando a las personas. Por lo mismo, siempre es importante mantener las recomendaciones, no acercarse bajo ninguna circunstancia a aves que estén muertas, ya sea en la playa, ya sea en algún sitio cercano, y también en la manipulación que se dé sobre todo de las personas que trabajen en estas zonas en donde manipulen constantemente aves como pollos, patos, que utilizar los elementos de protección, por ejemplo mascarilla, antiparras, guantes, cosa que estén lo menos expuesto a esto. ¿Cómo se contagia? Con una
estar directamente con la secreción de estos animales. Si es que encuentra usted, por ejemplo, un animal que aparentemente está enfermo, si es que derechamente está muerto, la idea es no tocar y avisar inmediatamente a las autoridades, ya sea el SAG o Cernapesca, dependiendo el tipo de animal, si es que ave o mamífero. Hasta ahora, por ejemplo, se han confirmado en términos de mamíferos, netamente cifras de animales testeados y confirmados, 29 mamíferos. Sin embargo, también se han encontrado muchos más muertos a los alrededores y se estima que podrían también estar contagiados y se habla de cerca de 500. Pero bueno, lo que nos preocupa netamente, al menos en esta pasada, tiene que ver con el caso de esta persona, y de hecho vamos a escuchar qué significa o qué es lo que sabemos con respecto a este virus, esta influenza aviar en humanos, y pasamos a escuchar parte de lo que nos explicaba el director del doctorado de Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello, Claudio Assad. Y esto, digamos, no tiene precedente, ¿ya? Anterior a esto, la enfermedad en 20 años solamente se habían presentado 865 casos en personas. Más de la mitad de ellos son letales. Estamos frente a una enfermedad que es de alta letalidad, por eso es cierto la preocupación. Entonces, una vez que una persona se enferma, tiene altas posibilidades de enfermar grave y morir. Lo que ha ocurrido de forma muy, muy rara es que se transmita esta misma enfermedad, este virus, se transmita entre personas. Eso ha ocurrido, pero ha ocurrido en menos de 10 casos en la historia, en los últimos 20 años. Bueno, esta es una enfermedad respiratoria, por lo tanto siempre es importante tener esa distancia cuando uno pudiera ver un peligro. Algunos de los síntomas, por ejemplo, que se podían dar en estas aves enfermas: falta de apetito, plumaje erizado, dificultades para respirar o secreción nasal, diarrea, menor producción o baja producción de huevos, hinchazón en la cabeza, también postración de las aves o derechamente la muerte. Ahí hay que tener ojo cuando uno esté cerca de un ave o esté en el criadero de aves. Pasemos a escuchar también cómo es que finalmente es el cuidado y tratamiento que se tiene que tener, por ejemplo, para las personas, en este caso en voz del director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Calergis. Como los virus respiratorios, contacto, vías tanto aéreas como también mucosas, bucal, ocular, son sitios donde puede ocurrir el contagio, por lo tanto hay que evitar el contacto con aves enfermas o moribundas. También es importante indicar que existen vacunas contra esta variante pandémica de influenza. Por lo tanto, sería importante empezar a revisar, estudiar estas vacunas para eventualmente considerarlas en un uso poblacional si esta situación se hace más frecuente. Esperemos que no. En donde no hay riesgo efectivamente es, por ejemplo, en el consumo de carnes blancas y huevos, porque si está bien, una buena cocción evita cualquier riesgo, así que en ese sentido no hay que tener alerta ni reducir ese consumo, porque en ese caso no hay riesgo en dicho consumo, Vivi. Ya, es importante todas esas aclaraciones que tú nos haces, pero también llamativo lo que estaba diciendo ahí el especialista, que lo conocimos acá ayer mucho en el contexto de las vacunas y de los procesos, obviamente, en relación al COVID, de que existe una vacuna en el tema. Así que vamos a quedar también ahí nosotros atentos a la evolución de salud de este primer caso, pero también al manejo que se puede hacer, y a volver a insistir que cualquier tipo de animal, sobre todo aves que presentan algún tipo de enfermedad, o como tú lo explicabas, o de frentón estén muertas, tratar de no acercarse y obviamente llamar a los organismos especializados para que haya un buen manejo del tema. Muchas gracias por este reporte, que estés muy bien, Javiera. Igual tú, Vivi. Chao, Javiera. Vamos a la pausa.